Continuando con nuestro estudio, nos toca revisar qué es el análisis documental, a qué se refieren los documentos y qué son los registros materiales. De ahí que el análisis documental puede ayudar a complementar, contrastar y validar la información obtenida con las restantes estrategias. Cuando hablamos de estrategias, nos estamos refiriendo a formas de establecer la revisión de literatura o el marco teórico de los proyectos. De ahí que el análisis de documentos es una fuente de gran utilidad para obtener información retrospectiva y referencial sobre una situación, un fenómeno o un programa concreto. El análisis documental es una actividad sistemática y planificada que consiste en una técnica de examinar documentos ya escritos que abarcan una amplia gama de modalidades. A través de ellos es posible captar información valiosa. En este sentido, los documentos son una fuente bastante fidedigna y práctica para revelar los intereses y las perspectivas de quienes los han escrito. Además, los documentos pueden proporcionar información valiosa a la que quizá no se tenga acceso a través de otros medios. Del Rincón et al. 1995 nos manifiesta que agrupan los documentos escritos en dos tipos, los documentos oficiales y los documentos personales. De ahí que el análisis documental dice que se entiende por documentos oficiales toda clase de documentos, registros y materiales oficiales y públicos disponibles como fuentes de información, artículos de periódicos, registros de organismos, documentos de organizaciones, informes gubernamentales, transcripciones judiciales, en el caso de las instituciones educativas, horarios, actas de reuniones, programaciones, planificaciones y notas de lecciones. Además de ello, registros de alumnos, manuales escolares, periódicos y revistas, grabaciones escolares, archivos y estadísticas, tableros de anuncios, exposiciones, cartas oficiales, es decir, todo aquello que tenga relación con las instituciones. Los documentos oficiales suelen clasificarse en material interno, que hace referencia a los documentos generados y disponibles en una determinada organización y posibilitan tener información sobre su dinámica interna. En una institución educativa, el organigrama, la normativa, las funciones, las finalidades y los valores. Mientras que el material externo, referido a los documentos producidos por la institución para comunicarse con el exterior, revistas, comunicaciones, cartas y divulgaciones. Por lo tanto, el análisis documental también incluye los documentos personales, los mismos que se refieren a cualquier relato en primera persona producido por un individuo que describe sus propias experiencias y creencias. El criterio para identificarlos es responder a un material escrito o un documento personal que es revelador de la experiencia de la persona. Por documento personal se entiende cualquier tipo de registro escrito, no motivado por el investigador, que posee un valor afectivo o simbólico para el sujeto estudiado. De ahí que dentro de estos registros personales se hallen los diarios personales, las cartas o correspondencias, las autobiografías, las biografías, los relatos de vida y las historias de vida. El análisis documental tiene una utilidad en la investigación y contempla una serie de ventajas e inconvenientes. Dentro de las ventajas,
La información suele tener más credibilidad que la obtenida a través de la observación y la entrevista, puesto que es un documento escrito. Los documentos son de fácil gestión. Los documentos no son reactivos. Los registros suponen un ahorro de tiempo y dinero en comparación a la obtención de la información desde otras fuentes. El análisis documental proporciona información de difícil acceso por otras vías y posibilita la formulación de hipótesis en las fases iniciales de la investigación. Entonces, aquí cuando nosotros hablamos de hipótesis, le vamos a dar un enfoque cuantitativo, porque la hipótesis es característica del enfoque cuantitativo. Pero también el análisis documental se utiliza mediante el enfoque cualitativo. Decimos que el análisis documental tiene una riqueza de información y la profundidad del testimonio. Dentro de los inconvenientes ofrece una verdad limitada o próxima a lo particular. Puede ser que los documentos no contengan toda la información con detalle. Pueden estar sujetos a sesgos de depósitos selectivos o de supervivencia selectiva. Los hechos recogidos nunca aparecen en estado puro, siempre pasan por la óptica de quienes lo han registrado y puede estar ahí la marca de quien lo escribió. La dificultad de obtener buenos informantes para completar los relatos biográficos y para controlar la veracidad de la información obtenida. Las fases y exigencias metodológicas de esta técnica pueden sintetizarse en 5 etapas básicas. En primer lugar, el rastreo e inventario de los documentos existentes y disponibles, la clasificación de los documentos identificados, la selección de los documentos más pertinentes para los propósitos de la investigación, una lectura en profundidad del contenido de los documentos seleccionados para extraer elementos de análisis y registrarlos en memos o notas marginales para identificar los patrones, tendencias, convergencias y contradicciones que se van descubriendo. Es decir, es un proceso sistemático de ir ordenando la información. Finalmente, una lectura cruzada y comparativa de los documentos en cuestión, de modo que sea posible construir una síntesis comprensiva sobre la realidad social analizada. Cuando hablamos de realidad social analizada, nos estamos refiriendo a otro tipo de investigación, a una investigación social con enfoque cualitativo.